Buenas tardes, soy Luis Casasbuenas Duarte. Estoy interesado en que conversemos sobre la comunicación para la salud, algunos conceptos básicos que necesitamos los profesionales de la salud para una mejor atención. Primero que todo les quería comentar que realmente no me gusta hablar de enseñar comunicación, porque la comunicación la hacemos nosotros espontáneamente, se aprende por imitación y es una cosa innata en el ser humano. La comunicación humana, es decir, el lenguaje, no hay que aprenderlo, lo aprende uno desde chiquito oyendo hablar a los adultos. Entonces no hablemos de enseñar comunicación. En cuanto a la charla misma, como ven ustedes, hay una frase que es una comunicación con aroma de salud, que es una frase un poco cursi, o cursi y media, pero la hemos dejado porque queremos que ustedes sepan que nuestra comunicación va orientada, huele a salud. Es nuestra intención. Por eso lo que nosotros hacemos es mejorar lo que ustedes traen de comunicación y aplicarlo en los escenarios de la salud diferentes que tenemos en el día a día. ¿Qué, cómo y de quién aprender? Este es un programa que tenemos para estudiantes, especialmente para estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia. Le hemos puesto así y yo creo que las palabras lo dicen todo. ¿Qué aprender? ¿Cómo aprenderlo? Y de quién aprender. Entonces hoy vamos a hablar, repito, de conceptos básicos que debemos conocer para poder hacer la mejor atención posible. Comencemos entonces. En este tema de la comunicación para la salud, vamos a hablar desde 4 puntos de vista. Obviamente tenemos que hablar de comunicación en general, insistir en que la comunicación y la bioética son dos formas de comportamiento, dos conductas, y son primas hermanas. De modo que debemos saber eso por cuando estamos ejerciendo, cuando estamos en nuestro ejercicio profesional, porque son primas hermanas la comunicación y la bioética. Luego vamos a hablar de la relación agente de salud-usuario. Después comentaremos qué es eso de agente de salud-usuario, y esa relación es la que nos va a permitir tener diversos modelos de entrevista clínica. ¿Qué es la comunicación para la salud? ¿O por qué existe la comunicación para la salud? Hombre, porque las personas necesitamos comunicarnos con nuestros semejantes para explicarnos el mundo en que vivimos, intercambiar información. Este punto es muy importante. Pedir y recibir ayuda, que eso ya huele a medicina. Aunque estamos hablando de conceptos generales de comunicación, comencemos a meter esos conceptos generales o meter en esos conceptos generales nuestro trabajo en salud. Entonces, en la comunicación la necesitamos para pedir y recibir ayuda, para compartir ideas o para exponer diferencias. Yo creo que eso es muy claro. ¿Y qué es la comunicación para la salud? ¿Por qué tienen que estar intercomunicadas el concepto de comunicación y el concepto de existencia? Uno se pregunta por qué, si yo estudio medicina, tengo que estudiar comunicación. Porque la comunicación y la existencia
son dos conceptos que no pueden separarse. ¿Por qué no pueden separarse? Sencillamente porque si ustedes se ponen a imaginarse, para que un organismo sobreviva, un organismo de cualquier nivel, desde el más simple hasta el más complicado, para que ese organismo pueda sobrevivir, es decir, estando en condiciones de mucho riesgo, para que ese organismo sobreviva, requiere solamente dos cosas, que son la alimentación, el alimento para su metabolismo y la apropiada información sobre el punto que lo rodea. Entonces necesitamos solamente metabolismo e información para poder sobrevivir. Después de que sobrevivamos podemos evolucionar todo lo que seamos capaces de evolucionar. Pero, repito, para sobrevivir cualquier organismo solamente necesita los elementos para su metabolismo y la información sobre el mundo que lo rodea. Ese par de conceptos que están en negrita, por favor, necesito que se los graben para que entiendan por qué hacemos esto. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Hombre, porque los profesionales de la salud tenemos grandes conocimientos sobre la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, pero no estamos logrando establecer una relación adecuada con la sociedad que nos permitiría entonces comunicar de manera efectiva toda esa información que tenemos. Nunca hemos tenido tanta información como ahora. Y además debemos tener en cuenta que cuando una persona se enferma, esa enfermedad le aporta un saber que nosotros hasta ahora no lo estamos teniendo muy en cuenta y no podemos perder esa experiencia. Hay muchos ejemplos de quejas, de reclamos, de demandas, sencillamente porque no establecemos una relación adecuada con la sociedad, no porque no sepamos. La preparación de los profesionales de la salud, la gente lo aprecia mucho y la reconoce. Y hablamos de relación agente, salud, usuario. Porque cada rato estamos hablando de, más comúnmente hablamos de relación médico-paciente, también se le dice. Pero no nos hemos parado a saber qué es la relación, a qué se le llama relación. Pues la Academia Española nos dice que en general, relación es la situación entre dos cosas, entre dos ideas o dos hechos, unidos por alguna circunstancia. Ahí pensaríamos nosotros, ¿cuál es la circunstancia nuestra en el trabajo? Seguramente la enfermedad o una consulta por cualquier otro motivo. Esa circunstancia puede estar en la realidad o en la mente de una persona. Puede que alguien esté enfermo o simplemente crea que está enfermo. También se le dice relación al trato o a la conexión entre dos o más personas. Entonces, quedamos en que ya sabemos a qué le llamamos relación, y cuando hablemos de la relación médico-paciente, que ahora vemos por qué usamos el concepto de agente de salud usuario. Seguimos hablando de conceptos generales, pero tratemos siempre de poner como ejemplo las cosas nuestras de salud. Una relación se genera cuando una persona necesita la ayuda de otra. El caso nuestro, ¿cuál es? Una persona se siente enferma, va a viajar, necesita unas instrucciones sobre vacunación, una mujer necesita
un programa de planificación familiar, en fin. Cuando esa persona necesita la ayuda, se genera una relación. Estos dos conceptos que vienen son muy importantes. La persona que necesita la ayuda se denomina el principal, y la persona que presta la ayuda se denomina el agente. Entonces, desde ahora vemos, el que necesita la ayuda se denomina el principal. Es decir, en el caso nuestro, el principal, es decir, el centro de nuestra atención es el que necesita la ayuda. No es el gerente de la clínica, ni es el doctor, ni es el ministro de salud, ni es el decano de la facultad de medicina, sino el que necesita, la persona que necesita la ayuda. Eso se llama el principal. Y la persona que presta la ayuda se denomina el agente. Por eso nosotros estamos usando aquí el término de agente de salud. El otro, hay quien habla de paciente, hay quien habla de cliente, hay quien habla de usuario. A mí no me gusta hasta ahora ninguna. Usé usuario por ponerle alguna, pero me está gustando un poco un concepto nuevo que se está acuñando, que es el de consultante. La persona que consulta, sencillamente no sabemos si está enfermo o no está enfermo, el que consulta, el consultante. Y no olviden que esta relación, en general, se formaliza en un contrato. Así el contrato no está escrito, ni lo estemos viendo, ni lo hayamos firmado. Y esto es muy, muy importante. La base de ese contrato es la información. La información que la persona necesitada le da a la persona que le va a prestar su ayuda. Si las dos personas comparten la misma información y pueden comprobar los esfuerzos que la otra persona hace por cumplir sus obligaciones dentro del contrato, estaremos hablando de una relación simétrica, porque los dos comparten la misma información y tanto el uno como el otro pueden confirmar si el otro está trabajando haciendo lo mejor por sus intereses. Esta es la relación simétrica. Vamos a ver obviamente la relación asimétrica. En esa relación, una de las dos personas sabe algo que la otra desconoce. Y no se puede controlar sus esfuerzos por cumplir el contrato. Esas dos características. Una sabe algo que la otra desconoce y no se pueden controlar sus esfuerzos por cumplir el contrato. De esta relación asimétrica hay tres modalidades. No nos importa sino una de ellas, que es conocida como de riesgo moral. Y el ejemplo típico de la relación asimétrica de riesgo moral es la relación agente de salud usuario. Por favor, no olvidemos esto. La relación asimétrica, en qué consiste, y se llama de riesgo moral, y creo que ustedes entienden perfectamente que me estoy refiriendo a que necesitamos una formación ética muy fuerte, muy firme, para poder cumplir con nuestras obligaciones dentro de esta relación. ¿Les parecerá que por qué tenemos que hablar de esto? Las emociones nos guían nuestra vida. Todos son emociones. Las emociones son un capítulo muy importante en el estudio de la salud. Sabemos que es complicado, pero vamos a intentar decir algunas cosas que les sirven a ustedes. Una emoción es la alteración del estado del ánimo y tiene dos características, que es intensa y pasajera. Acuérdense de un susto, acuérdense de una gran alegría y estarán de acuerdo con esta definición. Por eso, agradable o penosa. Y que va acompañada de cierta conmoción somática, en el sentido de que
por más de que no quiera uno, el cuerpo entero toma parte en una emoción. Según este investigador Castilla del Pino, las emociones surgen cuando los sentimientos son de cierta intensidad. Las emociones aparecen de forma abrupta y desaparecen con lentitud. Entre estos dos términos, emociones y sentimientos, hay un límite muy poco visible. No son conceptos muy claros, pero más o menos podríamos decir esto. Seguimos con las emociones. Una emoción tiene un momento personal, tiene un momento íntimo, que solo es observable para el propio individuo, y también hay otro momento externo en el que aparecen señales en el cuerpo visibles por los demás. Es importante que ustedes recuerden que el conocimiento no es solamente intelectual. El conocimiento tiene un gran componente emocional. La toma de decisiones que hacemos cada rato y todos los días tiene una base emocional, por más de que le pongamos los argumentos que ustedes quieran. Entonces es muy interesante para ustedes que traten de conocer algo más de las emociones, traten de estudiar algo de esto, porque les va a servir mucho. Ustedes tienen que, además de tratar la enfermedad o absolver las preguntas que la persona, el consultante les traiga, además tiene que ayudarle con las emociones que esa situación les está desencadenando, de modo que las emociones son un capítulo, repito, muy importante en nuestro ejercicio profesional. Las emociones a veces causan dificultad en la relación que hemos hablado de médico-paciente, agente de salud, usuario, consultante, agente de salud. Es la interferencia emocional, que puede provenir tanto del médico como del paciente. Muchas veces el médico es el que está angustiado, o está a la carrera, o está preocupado, y eso interfiere mucho. Y otras veces es el paciente el que aporta esa dificultad para que haya una buena comunicación. Y también esto les ayuda mucho durante su trabajo. A pesar de esto que acabamos de decir, durante la entrevista el médico debe permitir que las emociones broten y debe saber manejarlas en beneficio del paciente. Pero para saber manejar las emociones del paciente, tiene que conocerse a sí mismo. El médico debe hacer un esfuerzo por conocerse lo mejor que pueda para poder ayudar a los demás cuando busquen su ayuda. Estos conceptos le pueden ayudar para comprender la importancia de las emociones. Hay una cosa que se llama competencia emocional, que es la capacidad de reconocer y gestionar. Reconocer y gestionar ambas cosas. Las emociones que surgen en la consulta, en la cual existen dos componentes, uno de tono básico y otro más avanzado. El tono emocional básico pues es el que percibe el paciente cuando el médico se pone inicialmente en contacto con él. Pero a medida que avanza la consulta y aparecen situaciones difíciles, aparece el tono emocional avanzado, que es la actitud del médico cuando está en esas situaciones, y debe ser de ayuda, siempre pensando en la ayuda del paciente. Estos conceptos que hemos dicho hasta ahora son básicos, son teóricos, repito, algunos no están definitivamente establecidos, pero queda una idea muy clara, y es que alguien necesita la ayuda de otro. Ese alguien se llama entre nosotros el consultante.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien busca la ayuda del médico, tiene un encuentro, también denominado entrevista clínica, también llamado consulta, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que en la entrevista clínica encontramos conceptos que tienen también mucho que ver con la literatura, como la narración, como la descripción, como la explicación y como la argumentación, que pasamos a explicar cada una de ellas. ¿Para qué usamos la narración? La usamos para casi todo lo que tenemos que contar, especialmente para lo más personal e íntimo, para lo autobiográfico. Y si volvemos a lo que he dicho siempre, en este caso nuestro de la salud, para contar unos síntomas. El paciente dice: esta mañana me levanté como a las 6 de la mañana, me levanté con un poco de mareo, como indispuesto. Todo eso es la narración. Por eso es que necesitamos escuchar al paciente. Necesitamos darle el espacio para que él pueda hablar, y nosotros tenemos que escucharlo con mucha atención. También usa mucho el paciente la descripción, que es la que nos permite expresar verbalmente el mundo real o imaginario. Acuérdense de lo que dijimos de la relación, que podía ser que la ayuda fuera, la necesidad fuera real o imaginaria. Pues aquí lo estamos viendo. Nos permite expresar verbalmente el mundo real o imaginario en el que vivimos y que percibimos por nuestros sentidos. Por eso les digo que estos conceptos nos ponen muy cerca de la literatura. Aunque ustedes no lo crean, los médicos, la medicina y la literatura están más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, estas dos actividades, narración y descripción, se considera que son el rol, el papel que desempeña un paciente en una consulta. Es decir, si no hay narración, no hay consulta. Si el paciente no nos cuenta las cosas como nos lo debe contar, es muy difícil que podamos ayudarle. ¿Cuáles serían las labores del médico en una consulta? 2. La argumentación y la explicación. La argumentación tiene una clara función comunicativa orientada a convencer, a persuadir, bien sea mediante argumentos racionales o emocionales que persigue lograr la adhesión del otro. Como cuando uno le dice: hombre, si usted fuera mi hermano, yo le recomendaría que se operara. Son argumentos emocionales que con frecuencia usamos nosotros. El otro papel del médico es la explicación. Y esa explicación presupone, entonces, la posesión de un conocimiento que se caracteriza por 3 aspectos: por la objetividad, por la neutralidad y por la verdad. Y también tiene un riesgo, y es que al ponernos en la situación de que poseemos un conocimiento, nos puede también poner en el plan de expertos, en el cual no debemos dejarnos poner como expertos, porque hoy en día la ciencia avanza mucho, está muy amplia, está muy fragmentada, y la posesión de un conocimiento se demora muy poco. Nosotros podemos más bien ser como una especie de asesor de la persona que viene buscando nuestra ayuda. Entonces, entonces ya dijimos que el paciente narra y describe, mientras que el médico argumenta y explica. Estos son los roles que suceden en una entrevista clínica. Nosotros no lo tenemos así de claro, nosotros hacemos las consultas, pero aquí queremos como disecar, digámoslo así, la estructura de esa consulta, de esa entrevista, para ver cómo está formada. Y ya estamos viéndola. Ahora, después de esta entrevista que viene, pues sencillamente esa entrevista debe quedar registrada, debe quedar guardada,
De eso debe quedar un registro escrito que cualquier colega lo pueda consultar, y es la historia clínica. La historia clínica tiene 4 aspectos, o llamamos también textos: un texto experiencial, uno narrativo, un texto físico, un texto instrumental. Vamos ahora a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El texto experiencial es el significado que el paciente le asigna a sus diversos síntomas. El paciente con frecuencia le dice a uno: es que esto me parece mucho a lo que le dio a mi papá la otra vez, por ejemplo. Me parece que esto puede ser una infección. Ese es el texto experiencial, la experiencia del paciente, la que hablábamos hace un poquito, ese saber que la enfermedad nos aporta. Luego viene un texto que es el texto narrativo, que obviamente es lo que el médico interpreta como el problema, tomado del relato que el paciente le hace, es decir, de la narración que el paciente hace. El médico, haciendo una buena atención, respetuosa y muy atenta, se entera de lo que el paciente está diciendo y hace una interpretación de eso. En lo que él me quiere decir es que tiene un dolor como cólico desde anoche. Así, eso es lo que el médico interpreta. Pero las cosas no se quedan aquí. Viene el tercer texto, que es el físico o perceptual, lo que se percibe realmente, que es el texto que el médico obtiene al hacer el examen físico del paciente. El dolor que el paciente narra en la fosa ilíaca derecha, el médico lo puede confirmar. Entonces es el texto físico o perceptual. Y un cuarto texto, que es el texto instrumental, que está constituido por lo que dicen, eso debiera ir entre comillas, por lo que dicen los exámenes paraclínicos. Entonces, esta es la estructura de una historia clínica que nosotros la seguimos haciendo como la hemos hecho siempre, pero sencillamente aquí está dividida en cuatro textos que debemos siempre tratar de buscar. Cuando miremos una historia clínica, tratemos de buscar, por ejemplo, bueno, ¿y dónde está lo que el paciente narra? ¿Dónde está lo que el médico cree o interpreta? ¿Dónde dice el examen clínico? Eso siempre debiéramos encontrarlo en cada historia clínica. Bueno, esto está muy de actualidad. Esto está hace rato que lo hicimos para otros encuentros, y esto es lo que nosotros creemos que es la atención actualmente en Colombia. Primero que todo, no es universal, no es equitativo el sistema, es un sistema fragmentado. Se pregunta uno si un sistema así puede ser sostenible. Aseguramos que hay intermediación, y aquí en este color hemos puesto lo más importante, y es que no está centrado en la persona que necesita la ayuda, según vimos en los conceptos anteriores. Entonces, un sistema de salud que no tenga estas características es ineficiente y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Qué dicen los usuarios del trabajo de los médicos? Por ejemplo, esa señora dice que el paciente, después de consulta, se va con la duda carcomiéndolo sobre su dolencia y los medicamentos, sin atreverse a entrar en detalles para evitar los monosílabos y las respuestas cortantes con las que el médico evita diálogos o cercanía. Y anota también la señora, la arrogancia de algunos. Aquí vamos a ver las quejas de los usuarios o de los consultantes. Y sigue: llámense doctores, llámense doctoras, enfermeras jefes, enfermeras, auxiliares de enfermería. No queda ninguno por fuera. ¿Qué autoridad la que ejerce?
son distantes y fríos, qué frialdad. Y luego agrega, queda claro la tranquilidad de que las excepciones existen. Es un artículo que salió publicado en el periódico El Espectador el 22 de febrero del año 2009, escrito por una señora que es escritora. ¿Qué dice la gente, la misma gente de salud? Por ejemplo, el profesor Callahan de la Universidad de Harvard, en el mismo año 2009, en una entrevista que dio, dijo que mediante la comunicación con el paciente, el médico debe realizar una de sus labores más importantes, que es aliviar el sufrimiento relacionado con la enfermedad. Fíjense, por favor, noten esto, aliviar el sufrimiento relacionado con la enfermedad. Sigamos a ver qué más dicen los usuarios del servicio que estamos prestando nosotros en este momento. Los médicos de hoy sin duda son más poderosos que los de antes, pero también son más sordos. A menudo no pueden comprender el sentido profundo de las palabras mediante las que se lamentan quienes sufren. Eso lo dice por ahí tengo el nombre del ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Esto salió publicado en el periódico La Nación en abril del 2009. Bueno, y hay una médica que escribió su libro sobre quejas y demandas, que dice que aunque haya errores, negligencia, irregularidades o incluso efectos adversos, una queja surge de manera prioritaria, principalmente, mejor dicho, por la relación con el paciente, no a causa de problemas técnicos. Entonces, esta es la repetición de lo que ya dijimos. La gente no tiene ninguna duda en el nivel de competencia nuestro. Somos competentes, estamos preparados para atenderlo. Fallamos es en la relación con el paciente. Por eso estamos tratando de dar estos conceptos para que les puedan ayudar en su trabajo diario. El otro concepto de la doctora es: los usuarios comprenden y pueden llegar a perdonar muchos errores. Oiga, perdonar muchos errores. Lo que no perdonan son dos cosas. Primero, el maltrato. Y yo creo que ustedes no hay que explicarles de qué se trata. Y segundo, no toleran que no se les informe qué está pasando o qué sucedió. Es decir, la información que ustedes deben darle a su paciente debe ser oportuna, veraz, dicha de manera prudente, porque los pacientes no toleran ni el maltrato, ni que usted no le vuelva a dar información de cómo va su paciente o qué fue lo que sucedió. Ahora vamos a ver qué dicen los médicos de este sistema de salud, cómo lo ven. Pues los médicos actuales o los profesionales de la salud en general sienten que no tienen participación significativa en la organización ni en el funcionamiento del sistema de salud, que hay una pérdida de la autonomía en su ejercicio profesional. Por favor, vayan revisando cada uno de estos conceptos. Si las jornadas laborales son extenuantes, en general la remuneración es inadecuada e inequitativa, la inestabilidad laboral es frecuente, la interacción con la administración no siempre es armónica, y por eso hay un incremento en las agresiones de los usuarios hacia los agentes de salud. Por favor, revisen estas quejas de los médicos y ustedes de pronto pueden aportar algunas más. ¿Cómo hacemos esto nosotros aquí en
un departamento de ginecobstetricia de la Facultad de Medicina, mediante simulaciones. Hay un departamento de simulación bastante eficiente. Hacemos también por el juego de papeles, es decir, usted haga de paciente y yo hago de médico. Vamos a simular aquí una consulta por medio de charlas como esta, por ejemplo, por medio de videos, por medio de películas. De esa manera tratamos de que ustedes esas habilidades, estas competencias de comunicación que traen de los años que ustedes han vivido, se complementen con los conceptos que nosotros les damos, que tienen una formación académica. Ya esos conceptos ya están estructurados académicamente, y sobre todo que queremos que aprendan a utilizarlos en todos los escenarios de salud. Pueden usar estos conceptos y les deseamos que tengan éxitos en su profesión. No olviden que no basta saber, también hay que saber decir las cosas. Hay que estar preparados para complicaciones, hay que estar preparados para dar explicaciones. Acuérdense que están hablando con la persona que necesita ayuda y su familia en un momento muy grave. Muchas gracias.